Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de un set de Pokémon, en esta ocasión de Machamp, y tenemos aquí ya después de algún tiempo una segunda evolución o una tercera forma, dependiendo de cómo lo quieran ver, es lo mismo, de un Pokémon de la primera generación. En este caso tenemos a Machamp, que es la segunda evolución de Machop, por cierto, Pokémon que ya analizamos aquí en el canal. Aquí tenemos la pequeña figura de Machop, pero nos vamos a centrar en la segunda evolución o tercera forma de este Pokémon, de este personaje de una de las franquicias más importantes de los videojuegos. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro análisis, como ya es costumbre aquí en el canal, por el empaque. De entrada tenemos un empaque casi completamente cuadrado, es un poco más largo de manera vertical, pero sí es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados habitualmente en los empaques de Mega, principalmente por la manera en la que se va a abrir este empaque, que me recuerda a una pizza, porque de hecho lo podemos abrir de los costados y de esta manera pues ya tenemos abierta la caja, en la cual pues únicamente podemos ver en este momento las bolsas con las piezas adicionales que venían, porque el resto evidentemente ya está afuera. En breve veremos la figura ya armada, y tenemos, aunque también una representación como en el resto de sets de Pokémon, una representación en CGI del producto ya armado. Me parece que aquí hicieron un mejor trabajo de lo habitual, puesto que no tenemos una postura que no pueda ser reproducida con el set o con este Pokémon ya armado, lo cual me agrada bastante, porque ustedes saben que no estoy de acuerdo con que tengamos pues representaciones irreales del producto en la caja, sobre todo en sets de construcción donde habitualmente no es posible contemplar las piezas, porque pues desde luego se tienen que armar primero. Pero tenemos aquí una representación bastante realista de lo que podemos conseguir o obtener nosotros una vez que ya está armado este set de construcción. En todo caso, lo único que me parece confuso, entre comillas, es la representación que tenemos del movimiento, porque sí, este Pokémon tiene un mecanismo en la parte interna. De hecho podemos verlo en la parte superior derecha del empaque, esta caja acrílica con un sistema de engranes en la parte interna que va a formar un sistema de movimiento para los brazos, pero me da la impresión de que aquí pueda representar que pueden abrirse y cerrarse, cuando no, lo que hace en realidad es mover hacia arriba y hacia abajo los brazos. Bueno, en realidad estaría intercalado el movimiento, hacia arriba un brazo, hacia abajo el otro. ¿Qué más tenemos aquí en el empaque? Tenemos en la parte superior izquierda el logo de Mega. También tenemos el logo de la franquicia Pokémon, evidentemente. Tenemos el logo o el indicativo de que ya cuenta con un sistema de movimiento particular de Mega Construx. De hecho nos dice aquí Build with Motion o Construye un mundo en movimiento, o bueno, construye un mundo en movimiento. Lo tenemos en inglés y también lo vamos a tener en francés. Me hubiese gustado también tenerlo en español, pero bueno, tenemos, como ya había mencionado, la representación en CGI del set ya armado, que de hecho, incluso me atrevería a decir que lo único que fue agregado con CGI o de manera ya artificial sería la ilusión del movimiento o este efecto de movimiento de los brazos, porque de hecho luce bastante real en realidad. Inclusive me atrevería a decir que es una fotografía. En la parte inferior podemos ver que aunque es un set coleccionable, no deja de ser un juguete. Está indicado para usuarios de 8 años en adelante. Es un set mediano, entre mediano y grande, ya de 401 piezas, y podemos ver aquí el nombre tanto en inglés o español, francés y portugués de este Pokémon, que bueno, le vamos a seguir llamando por mayor comodidad, o para mayor comodidad mejor dicho, Machamp. En uno de los costados tenemos algunas indicaciones. Aquí simplemente nos dice construye un mundo en movimiento, y tenemos una pequeña fotografía de Machamp en otra posición. Lo mismo va a ocurrir del otro lado, aunque ya lo que vamos a tener es únicamente el nombre del Pokémon. Aquí tenemos una versión completa del set, un poco pequeña desde luego porque se encuentra al costado, y en la parte trasera aquí sí tenemos una representación correcta del movimiento que se logra una vez que se activa el mecanismo, es decir, el movimiento pendular hacia arriba y hacia abajo de ambos brazos de esta figura. También tenemos algunos sets adicionales. Tenemos aquí a Machamp, tenemos otro que incluye no sé, un Pikachu eléctrico volador, una ardilla voladora Emolga, me parece que se llama, no lo recuerdo muy bien. Tenemos también el centro Pokémon, y tenemos pues la combinación de estos tres sets en un solo diorama, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener también
o teníamos en el interior un pequeño folleto el cual nos muestra los sets que ya vimos, que acabamos de ver en la parte trasera del empaque, aunque se incluyen algunos adicionales. Tenemos aquí tanto a Charizard, Dragonite, Butterfree, todos Pokémon de la primera generación, y de una manera más cercana pues tenemos mostrados de manera individual cada uno de estos Pokémon en la parte posterior del folleto, así como también tenemos el instructivo, poco más grueso de lo habitual, o más allá de lo habitual de otros sets que he visto aquí, que he analizado aquí en el canal, lo cual es completamente comprensible, puesto que ya tenemos un set de más de 300 piezas, y podemos ver que el instructivo, le damos un vistazo muy rápido, ya se encuentra... ya se encuentra a color, como si no fueran a color los otros instructivos de Mega. Bueno, tenemos un instructivo a color que va mostrando paso a paso cuál es el proceso de ensamblado de este set. Y ya tenemos aquí completamente ensamblado a este que fuese uno de los primeros Pokémon tipo lucha en la franquicia. ¿Y qué es lo que podemos decir? Bueno, una vez que ya se encuentra ensamblado por completo este set, va a constar de... Vamos a nombrar 3 elementos. El primero va a ser una pieza de terreno, que desde luego nos va a servir para poder parar y exhibir a nuestro Pokémon, aunque esto va a quedar sobrepuesto, puesto que no vamos a tener ningún tipo de anclaje en las plantas de los pies del Pokémon o de la figura. El segundo elemento, desde luego, va a ser como tal el Pokémon. Tenemos aquí a Machamp, que de hecho es el elemento principal de este set. Y el tercero, por eso dudé un poco hace unos instantes, va a ser esta pequeña manivela o esta pequeña perilla que podemos nosotros insertar en la parte trasera de Machamp para activar el mecanismo de movimiento. Bien, podemos dejarla en Machamp, inclusive para fines de exhibición. De esta manera se ve un poco más completo, aunque no tiene ningún tipo de sujeción. Por lo tanto, es bastante sencillo retirarla, o bueno, colocarla, accionar el mecanismo y posteriormente retirarla. No tiene ningún problema en quedarse en la parte trasera, pero si nosotros pusiéramos con la espalda hacia la superficie el Pokémon, pues esta perilla estaría cayendo porque, insisto, no tiene ningún tipo de sujeción. No es un defecto del set, simplemente está diseñado de esta manera para colocarse y retirarse cuando se quiera activar el mecanismo. Teniendo ahora ya aquí en las manos la figura de Machamp, ¿qué es lo que podemos decir de entrada? Vamos a tener una altura variable, mide 15 centímetros una vez que está de pie, pero si flexionamos las piernas como lo tenía previamente, pues va a medir 14, podemos decir que mide entre 14 y 16 centímetros, dependiendo de cómo lo coloquemos nosotros, y también considerando la posible altura del par de brazos superiores, vamos a llamarle, porque en los hombros, bueno, tiene 4 brazos este Pokémon. Al menos de los pies a la cabeza mide 15 centímetros y ya sería pues un poco más, un poco menos, dependiendo de la postura que le demos nosotros. Vamos a tener un total de 42 articulaciones en este Pokémon, la mayoría encontrándose obviamente en los brazos, y solamente vamos a tener 2 que no vamos a poder manipular de manera manual. Estas van a ser las que tenemos en los hombros y que van a ser parte del mecanismo, y que bueno, podemos manipularlas de manera manual evidentemente, pero no a nivel de colocarlo necesariamente para la pose, o al menos no si consideramos que lo correcto sería utilizar la manivela para poder disponer de este mecanismo. Si nosotros insertamos en el pequeño orificio que tenemos en la parte trasera del Pokémon, insertamos la manivela y la podemos girar hacia la derecha y hacia la izquierda para que el Pokémon mueva, como que no la había colocado muy bien. La movemos hacia la derecha y hacia la izquierda para que mueva los brazos, y de esta manera pues se esté imitando el movimiento de lucha o de estar golpeando con estos 2 pares de brazos que posee la segunda evolución de Machamp. Me parece que es un sistema bastante bueno, en realidad bastante sólido también. Si ha notado algún pequeño inconveniente, más bien sería mi falta de precisión al momento de estarlo manipulando, pero se puede efectuar de una manera bastante sencilla, y también, como dije antes, tenemos muy buena solidez. No corremos el riesgo ni de que se desarticule
el Pokémon y tampoco tenemos ningún riesgo en que se muevan de una manera no deseada los brazos o la posición que nosotros hayamos elegido que tomar, al menos no por sí mismo. Si queremos que, no sé, si algún niño pequeño quisiera que golpeara a alguna otra figura, pues tal vez sí se estarían moviendo un poco las articulaciones de este Pokémon, pero en términos generales me parece que está bastante bien ejecutado. Respecto a esta pequeña manivela, vamos a tener una pieza que nosotros incorporamos en este perno bastante largo con forma de cruz, que va a servir también como tope y nos va a ayudar a delimitar el movimiento que querramos nosotros dar en matchup, aunque podemos retirarla. Bueno, no voy a sacarla, parece que me voy a complicar más de lo debido, pero si la sacamos o si la llevamos hasta el fondo, pues ya no tendríamos. Aquí ya logré lo que quería, no fue necesario sacarla. Si la llevamos hasta el fondo, no tendríamos ningún límite en rotar en 360 grados los brazos de esta figura. Personalmente me gusta más que tenga este tope, creo que le da un movimiento mucho más orgánico y mucho más verosímil al personaje, pero bueno, esto ya dependerá en todo caso del niño que pudiera estar jugando con esta construcción. Respecto a las piezas específicas que vamos a tener para esta minifigura, únicamente vamos a tener una, de hecho, que sería la parte superior de la cabeza. Estas tres crestas que bien pudieran parecer el peinado del Pokémon. Vamos a tener aquí también algunas aplicaciones de pigmento en la parte superior, pigmento en color azul, y en términos generales está bastante bien. Tal vez un pequeño defecto aquí en la fabricación del plástico, por fortuna en la parte trasera, y una pequeña mancha aquí de pintura, o tal vez simplemente se oscureció viéndolo a contraluz. No parece que haya ningún pigmento, poco, o bueno, al menos no que sea pintura, tal vez simplemente un poco más de pigmento que no se diluyó en el momento de la fabricación de la pieza o de proceso del vaciado del plástico. De cualquier manera, no es algo que comprometa particularmente el valor de exhibición de este set, y vamos a tener algunas aplicaciones de pigmento adicionales. La que más resalta es la que tenemos para el rostro, la cual podemos ver que está impreso de una manera bastante adecuada y sobre todo muy bien alineada. Esta expresión tan característica de Machamp. Tenemos el entrecejo fruncido, lo cual también es característico en este Pokémon y le da un aspecto sin dejar de ser caricaturesco, algo que siempre ha caracterizado a la franquicia, pues un aspecto combativo, lo cual tiene todo que ver y es absolutamente adecuado para un Pokémon tipo lucha. Podemos ver que la lengua la vamos a tener en rojo, la parte interna de la boca, bueno, en rosa, perdón, la parte interna de la boca la tenemos en rojo y el contorno de la boca lo vamos a tener en amarillo. También los ojos los tenemos en un tono rojizo, las pupilas alargadas las tenemos en color negro y lo único que tenemos que hacer ahora es colocar, para volver a dejar la cabeza completamente ensamblada, es colocar la parte superior de la misma. Tenemos una articulación de ball joint a la altura del cuello y es bastante firme, no solamente porque la cabeza no se va a mover de manera involuntaria, sino porque podemos sostener por completo el Pokémon de la misma sin que cambie de posición, y algo muy importante, sin que se desarticule, lo cual es bastante importante, sobre todo en sets que tienen cierta funcionalidad y que están diseñados para ser manipulados, digamos, de una manera un poco más ruda de lo habitual por los más pequeños. Es importante que tengan solidez y es algo en lo que cumple bastante bien este set de construcción. También vamos a tener una impresión en la hebilla, en esta pieza redonda o semi redonda, más bien es como un domo, en la cual está impresa una P en la hebilla del cinturón, que me parece es parte del cuerpo de Machamp, pero emula a la perfección, pues un cinturón bien de boxeo, bien de lucha libre, que es principalmente de lucha libre, que es la fuente de inspiración para este Pokémon. Vamos a tener también algunos puntos amarillos alrededor de las piezas verdes que van a conformar el cinturón. Están más redondeadas las de la parte trasera y podemos ver que de hecho se divide la impresión del último punto amarillo.
Respecto a la totalidad de las articulaciones, bueno, hasta aquí terminamos las impresiones, todo el resto de las piezas son completamente azules, ya no hay ninguna aplicación de pigmento. Y respecto a las articulaciones, únicamente habíamos visto la cabeza. También vamos a tener un ball joint en la cintura que, si lo alineamos, podemos ver ahí cierto espacio entre el torso y la parte pélvica, pero no me parece que esté mal, porque de hecho, gracias a esto, podemos darle un poco más de ángulo al momento de posar la pieza. Sobre todo a nivel de coleccionismo, pues nos ayuda a tener un poco más de versatilidad en la postura que podemos darle. Para los pectorales me agrada que tengamos piezas ya existentes y sobre todo que no sean completamente planas. Creo que le da un aspecto bastante realista a la musculatura, si cabe dentro de la propia estética de la franquicia. Está bastante bien ejecutado. Me agrada que no tengamos tantas piezas específicas. Inclusive la pieza para el rostro se ha utilizado en innumerables ocasiones, bueno, tampoco innumerables ocasiones, pero sí en numerosas ocasiones para otros Pokémon, pero gracias a la impresión definitivamente calza a la perfección con el diseño de Machamp. Vamos a tener también articulaciones de ball joint o articulaciones rotulares a la altura de la ingle o de la pelvis, lo mismo que para las rodillas y también para los tobillos. Ya que estamos en los tobillos, bueno, pasamos a ver los pies y nos damos cuenta de nuevo que no tenemos ningún tipo de articulación de punto de sujeción para las plantas de los pies, y esto puede ser tanto un punto a favor como un punto en contra. El único punto en contra en realidad que yo le encontraría a este set es que no puede anclarse la figura a la base que vamos a tener, a esta pieza de terreno. Sin embargo, tampoco es que sea difícil en realidad equilibrarla. De hecho pudieron ver cómo antes de empezar ya el análisis de la pieza tenía las piernas flexionadas y se puede equilibrar de una manera en verdad bastante sencilla. Y esto también nos ayuda a que no necesariamente tengamos que equilibrarlo nosotros en la propia pieza de terreno, sino que lo podamos hacer fuera de la misma. Ya dependerá de la habilidad de cada persona, pues la postura que quiera que tome este Pokémon. Y digo punto en contra muy entrecomillado porque digamos, en cuanto a mi preferencia personal, me hubiese gustado que se pudiera anclar, pero tampoco es que sea absolutamente necesario. Vamos, sobre todo para un infante, al momento de estar jugando con esta pieza, el terreno lo más seguro es que se quede de lado y únicamente esté manipulando esta figura de Machamp. Respecto a las articulaciones de los brazos, haciendo de lado la articulación del hombro que podemos manipular gracias a esta pequeña perilla, pues vamos a tener articulaciones de ball joint para los brazos superiores, lo mismo que para los codos, y para las manos vamos a tener en realidad 5 articulaciones, una para cada uno de los dedos. Tanto el meñique, anular, dedo medio y dedo índice pueden moverse hacia arriba y hacia abajo, y en el dedo pulgar podemos hacer lo mismo, pero se siente, al menos de manera visual, de una manera un poco distinta, puesto que vamos a tener un pequeño codo, un pequeño perno redondeado, no redondeado, mejor dicho curvado, que le da otro aspecto, aunque en realidad la articulación sea, el movimiento de la misma sea bastante similar. Digo movimiento porque en realidad la forma de anclaje es distinta, puesto que para los 4 dedos que no se pueden oponer, pues tenemos uniones de pinza y tenemos una unión de perno para el dedo pulgar. Estas articulaciones se van a repetir en cada uno de los brazos, y de hecho el diseño de los brazos entre sí es bastante similar. En realidad lo único que estaría cambiando sería la forma del anclaje, puesto que para los brazos inferiores el anclaje a la propia articulación viene desde la parte inferior, mientras que para los brazos superiores viene de costado. Pero gracias a todas estas articulaciones es que le podemos dar un muy buen aspecto en realidad a Machamp. Pueden ver que de hecho la forma en la que se mueven las piernas no dista de lo que pudimos ver en el empaque, y eso me agrada bastante. Y de hecho tampoco es imposible ni es difícil en realidad equilibrar al Pokémon. Insisto, esto ya dependerá de la habilidad de cada uno de nosotros. Como coleccionista, pues tengo la paciencia suficiente para poder equilibrarlo,
pero tampoco espero, al ya haber dejado hace más años de los que me gustaría, muchos más años, de los que me gustaría admitir, dejado de ser un niño, pues puede que no tenga tanta imaginación y que sin duda alguna un niño pequeño, pues teniendo, insisto, más imaginación, más habilidad que un adulto, pues le podrá dar poses mucho mejores. Hasta aquí el análisis de este set. Si tuviera que decir si es un set bueno, regular o malo, me parece que es un muy buen set. En realidad me parece que es bastante bueno, tanto a nivel de jugabilidad, porque tiene un mecanismo bastante interesante, tiene mucha solidez, lo cual es bastante importante al momento de la manipulación de la pieza, y también a nivel de coleccionismo, porque el movimiento de todas y cada una de las articulaciones en realidad tiene un rango bastante interesante para que lo podamos posar de la manera que nos parezca más atractivo. También me gustaría mandar un saludo y un agradecimiento a Saint Crumb que prestó este set para el presente video. Y ya saben ustedes lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo barra económico para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, y también mientras trato de equilibrar aquí a Machamp, si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.